A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos 29 y 29.1 Televisión Abierta, además 73 TV Cable, 43 Claro TV y desde cualquier parte del mundo. ¿Cómo? En telesucesos.net o en Facebook como Telesucesos Quito. Ahí está la programación las 24 horas del día en tiempo real. Tenemos el día de hoy la presencia del coronel Patricio Haro, es coronel en servicio pasivo, es conductor del programa Al Pan Pan, las cosas como son, que se transmite también aquí por Telesucesos. Es PhD, es investigador, es un analista político, una persona calificada. Además que fue perseguido también en el anterior gobierno, coronel, de lo que tengo entendido. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenido, un gusto estar con usted en este espacio. Realmente la preparación para el análisis político me ha llevado, y también el análisis político me llevó a que yo sea perseguido político por el régimen de Correa. Comenté varias de sus actividades de latrocinio, expuse ante los medios y fundamentalmente denuncié la presencia de elementos cubanos que conformaban, en esa época se conformaban los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución. ¿Año 2010? Año 2010, exactamente. Hace 9 años, casi es una década. Sí, entonces, la presencia de estos elementos cubanos en las manifestaciones últimas que generaron violencia me está dando la razón, pero en esa oportunidad el gobierno de Correa tuvo la razón y la causa para procesarme judicialmente. 7 años fui perseguido político y a través de todos los procesos se me acusó hasta de traición a la patria. Es importante decir que cuando yo presenté la casación a una de las sentencias que me habían impuesto, que fui sentenciado a 7 meses de prisión, había cambiado el Código Penal con el Código Integral Penal, con el COIP. Entonces, en el nuevo instrumento jurídico no constaba la figura de alterar gravemente el honor nacional. Ya no había esa figura por la que fui condenado. Entonces, la presidenta del tribunal le pregunta al fiscal, porque nosotros hacíamos el reclamo de que ya no existía esa figura, esa figura en el Código Penal Integral. Y la jueza le pregunta al fiscal: señor fiscal, ¿y ahora de qué le acusamos al coronel Haro? La respuesta del fiscal es lo más interesante, le dice: de cualquier cosa, de lo que usted tenga bien, su señoría, con tal que se le meta preso. había una orden. En junio del 2017, cuando ya Correa dejó, se declaró mi estado de inocencia, lo que quiere decir que fue una persecución clarísima. Año 2010, esas células de agentes, podemos llamar así, agentes cubanos. Sí, son fuerzas entrenadas para organizar a la sociedad. Fuerzas entrenadas y que se enquistaron aquí en el Ecuador. Sí, yo creo que hicieron presencia, usted lo dice, seguramente en estas últimas manifestaciones. Desde luego, la presencia de estos elementos cubanos fue clara y notoria. Jamás Quito y el país había visto tanta violencia y tanta capacidad y entrenamiento de las hordas que atacaron a la democracia, porque realmente las hordas atacaron a la democracia. Entonces, en estas circunstancias, vimos nosotros que se establecieron barricadas, se establecieron escudos, se utilizaron armas artesanales, vimos cohetes que, a manera de misiles artesanales que se disparaba contra la fuerza pública. Entonces, eso desde luego tiene una capacidad y una organización extranjera. Coincidiendo con esto, la presencia de Correa en Venezuela y en Cuba un mes antes de la revuelta.
¿Qué lectura nos queda después de estas manifestaciones, de estas protestas en las que seguramente abusaron de la protesta indígena para meterse ahí diversos grupos irregulares y protestar por otras causas que no eran realmente el tema de los subsidios o el famoso decreto 883? Sí, el ataque vandálico a la Contraloría nos ratifica precisamente lo que usted está diciendo, pero también hay que decir que esas fuerzas dañaron y afectaron gravemente la moral de la ciudadanía. De los ciudadanos ecuatorianos, especialmente los quiteños, hoy estamos viviendo en un ambiente de desconfianza, en un clima de inseguridad, se tiene temor, es decir, estamos intranquilos. El temor, los terroristas, el terror consiguió su objetivo. Pero en toda esta ola de 12 días de protestas brutales y de agresión brutal al Estado ecuatoriano, todos perdimos. La CONAIE desgraciadamente hizo un festejo, pero no, ellos no ganaron, también perdieron, pero quien más perdió fue la democracia, porque ya no es la voluntad de la mayoría la que se impone, sino la voluntad del más fuerte y del más agresivo. La actuación de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, ¿nos sentimos indefensos? Los quiteños sobre todo, porque aquí fue el escenario principal, la zona cero, donde se realizaron estos disturbios, estas manifestaciones. La Policía Nacional cuenta con un buen equipo de reacción contra manifestaciones. Vemos nosotros que ellos tienen cascos protectores, máscaras antigás, están dotados de gran cantidad de gases lacrimógenos y toletes electrónicos que les permiten disuadir la presencia, escudos protectores, equipos de protección corporal, es decir, están muy bien equipados, botas, perfecto, pero las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas no tuvieron absolutamente nada de eso. Para este tipo de eventos. Para este tipo de eventos, sí. Con su casco de guerra y su uniforme salieron a apoyar a la Policía Nacional en tareas que están establecidas en la Constitución. En el año 2015 se modificó la misión de las Fuerzas Armadas y se incluyó que además de la protección de la soberanía nacional y de la integridad territorial, debe apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad integral. Esta era una misión de seguridad integral, pero a las Fuerzas Armadas desde el 2015 hasta acá, es decir, hasta octubre del 2019, no se le dotó, no se le asignó los medios para que cumpla esa misión. Entonces se le da una misión, pero no se le da los medios. Las Fuerzas Armadas salieron, como había dicho, en uniforme, sin un tolete, porque vimos que no tenían, sin gases lacrimógenos, porque vimos que cuando detuvieron los vehículos blindados, inclusive, esos vehículos no tenían en dotación una bomba lacrimógena. Entonces, así no se le puede mandar al matadero a una institución tan respetable como las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es del ministro de la Defensa. No importa el nombre, quién sea y quién haya sido desde el año 2015 hasta el día de hoy. Ellos no les dieron el equipo necesario para que las Fuerzas Armadas cumplan su tarea constitucional. Más aún, en este último periodo, esa tarea constitucional fue reforzada con la política de defensa. En el libro blanco de la defensa se dicen de nuevas amenazas, pero tampoco a las Fuerzas Armadas se les dotó para enfrentar esas nuevas amenazas. Las Fuerzas Armadas tienen dentro de sus escritos este tema del uso progresivo de la fuerza. No. ¿Existe? No, realmente el uso progresivo de la fuerza es para la Policía Nacional y eso establecen las leyes, el basamento legal y también la reglamentación y la doctrina de las Naciones Unidas. Pero habla de la Policía Nacional, no para las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son para emplearse en este tipo de situaciones. ¿Qué hubiera pasado si estaban equipados las Fuerzas Armadas? Si salían con su armamento de guerra, desde luego alguien
alguien iba a disparar, entonces hubiese sido muy grave y muy trágico sobre todo. Pero las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen una característica especial. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son las más populares de la región, se deben a su pueblo, permanentemente gozan de la confianza de la población, son la institución más creíble y de mayor confianza en la República. Entonces, precisamente por eso, porque estoicamente reciben o aguantan todo lo que venga con tal, en este caso, de defender la democracia. Vimos que se asaltó se intentó asaltar a un cuartel militar. Los soldados ordenada y organizadamente se defendieron con piedras, lanzaron piedras a los asaltantes, a quienes querían tomarse una base militar en donde hay armamento sofisticado, en donde está gran parte del armamento estratégico que está en manos de nuestra aviación del ejército. Entonces ellos impidieron con su cuerpo y a pedradas que ingresen estos infiltrados al cuartel que está localizado en el Valle de los Chillos, en la Balbina. Se ha dado el cambio en la cúpula militar, tanto del comandante general de las Fuerzas Armadas como del comandante de la Fuerza Terrestre. ¿Qué lectura también le podemos dar a esto? Desde luego eso va a ser una consecuencia será una consecuencia. Hace pocos minutos tenemos esta noticia y se ha firmado el decreto correspondiente, pero es una consecuencia de lo que sucedió en la protesta de los 12 días. Sin embargo, no debieron haber sido ellos el fusible que estalle frente a la reacción de las Fuerzas Armadas y al papel que jugó el Ejército y las Fuerzas Armadas en estos 12 días de manifestación. El fusible debió haber sido el ministro de la Defensa. Él no equipó, no entregó el equipo suficiente para que las Fuerzas Armadas y el Ejército puedan cumplir un papel decoroso. Sin embargo, repito, los soldados cumplieron y protegieron, inclusive con su cuerpo, las instalaciones estratégicas, las instalaciones operativas, las instalaciones del gobierno, y defendieron la democracia. Fueron vejados por muchos manifestantes. Desde luego, el último acontecimiento, hay varios secuestros que se presentan en estos acontecimientos. En la Tacunga, en la provincia de Chimborazo, fueron secuestrados soldados. En la provincia de Cotopaxi, en Quito, en el Valle de los Chillos, en la autopista, el último día se detuvo a 3 camiones y a 2 vehículos blindados. 2 vehículos blindados que jugaron un rol muy importante en el conflicto del 95, pero ahora no estaban, ni siquiera estaban totalmente sin dotación militar, desde luego, pero no tenían una bomba lacrimógena en su interior para defenderse de lo que sucedió. Entonces, las Fuerzas Armadas, a pesar de todo eso, creo que jugaron un papel muy decoroso, repito, hasta estoico, que sin ningún tipo de armamento, sin ningún tipo de equipo, se enfrentaron a estas hordas correístas que atacaron a la democracia y se enfrentaron con mucha dignidad y se consiguió el objetivo de defender la democracia y defender al gobierno constituido. La Embajada de México en el Ecuador se está convirtiendo en una residencia de varios asilados, de varias personas, varias autoridades que han sido representativas del gobierno correísta y que están pidiendo refugio en la Embajada de México. ¿Qué pasa con esto? También es una lectura. ¿O se sienten perseguidos o se sienten culpables? Yo creo que se sienten culpables. Está muy clara la participación del correísmo en este malhadado acontecimiento del caos de los 12 días y realmente ellos están huyendo porque se sienten culpables. Pero yo quisiera decir que los correístas no solamente están en la Embajada de México, los correístas están en el propio gobierno. Al interior del gobierno están fuerzas correístas, están elementos correístas que le están haciendo mucho daño al presidente de la República. De ahí sale la información, de ahí salen las decisiones estratégicas. Ellos estaban un paso adelante. Estaban un paso adelante porque de ahí, desde el propio Palacio de Carondelet, salía la información hacia los áticos europeos. Entonces, esto definitivamente tiene que cortarse. Yo no sé si el gobierno va a permitir la salida y el pueblo ecuatoriano va a permitir la salida de estos correístas que están, ojo, correístas sinónimo de delincuentes ahora, estos correístas que están refugiados en la Embajada de México, pero lo que sí
debería hacer inmediatamente el gobierno es deshacerse de todo ese correísmo que él tiene al propio interior del gobierno. El presidente de la República debe definitivamente barrer todo el correísmo al interior del gobierno, porque ese es el que está atentando la democracia, ese es el que está afectando al propio gobierno. Podríamos haber aprovechado el movimiento indígena. Ahí deberían haber hecho una limpia, ¿no? Nosotros recordemos, vamos, ¿quiénes son los embajadores no de carrera que se encuentran en el mundo? Son todos los exministros del correísmo, desde el asesor jurídico al interior de Carondelet, desde el asesor jurídico, fue parte del correísmo. Entonces, la señora Espinosa incluso premiada enviándola a la ONU, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hoy es una oportunidad para que limpie del correísmo el gobierno del presidente Moreno. Esa es una tarea pendiente, digamos, del presidente Moreno. ¿La figura del presidente Moreno queda debilitada después de este tema? Bueno, el gobierno del presidente Moreno ha sido un gobierno débil, no ha tenido la fortaleza suficiente, y después todavía, si nosotros comparamos con el gobierno del presidente Correa, este gobierno ha sido débil, y después de esto mucho más aún, cuando renegoció o dio paso atrás al haber eliminado el decreto 883 y hacer un nuevo decreto. Pero es importante decir, y eso como ecuatoriano, y creo que el sentimiento de ecuatorianos, los ecuatorianos estamos esperando todavía las disculpas públicas del señor Jaime Vargas, cuando le dijo patojo de mierda al presidente de la República. Y el presidente, en los diálogos con la comunidad, debió haber pedido y haber exigido que para empezar las conversaciones el señor Vargas se disculpe. Señor, usted me debe una disculpa, eso por lo menos debía de haberle dicho. Desde luego, y no lo hizo. Pero hoy yo creo que los ecuatorianos debemos exigirle a este señor Vargas que se disculpe públicamente por esa agresión a quien representa a todos los ecuatorianos. Y después decir que los ministros son unos vagos, no creo que era el espacio como para mencionarlo. Desde luego, y es importante también recordar que uno de los líderes tradicionales de la organización indígena reconoció que estaban infiltrados hordas correístas en su movimiento, exactamente, pero también hubo uno que defendió a Correa públicamente, en la mesa de negociaciones le defendió a Correa. Entonces quiere decir que hay vínculos también con la dirigencia indígena, y eso es lamentable. El papel del municipio de Quito, del doctor Jorge Yunda, del alcalde. El alcalde de la ciudad empieza a tener en peligro su puesto. Organizaciones de ciudadanos quiteños están recogiendo firmas para la revocatoria del mandato, porque claro, nosotros primero no ejerció ningún tipo de liderazgo, segundo no protegió a la ciudad quedó desbandada, quedó destrozada, quedó realmente como un campo de batalla después de un bombardeo aéreo. Así vemos nosotros a Siria, por ejemplo, y las imágenes son exactamente las mismas, pero más aún cuando el alcalde él dice que no ha dado, pero las imágenes de las redes sociales dicen lo contrario. Hay buses que transportan a los manifestantes, buses del municipio, buses que paga usted y yo, que pagamos todos los residentes que vivimos en esta ciudad, los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, era apoyar este movimiento con transporte, con alimentación y en algunos casos también con dejar hacer y permitir que se han tomado nuestros vehículos, dijo el alcalde en un tuit. Nadie le cree. Esto se está saliendo de las manos. Eso nadie le cree al alcalde Yunda, pero creo que la ciudadanía es la que sabrá cobrar las cuentas a su representante. Estuvo trabajando hasta hace unos días en el municipio el economista Dávalos, Pablo Dávalos también, quien fue un actor importante digamos del lado del movimiento indígena, sobre todo con el tema del asesoramiento en el tema económico. Esto también es una lectura que lleva hacia que el municipio seguramente, o él tenía información que del municipio iba llevando hacia el lado indígena, no lo sé, ¿no? Es una lectura que queda ahí un poco en el aire. Ajá. Sí, cuando candidato a la alcaldía Pablo Dávalos estuvo en este set varias veces, estuvo con nosotros en el PAN, es un economista, es un marxista ortodoxo, desde luego, y esa es su formación.
pero de ahí a estar desvinculado del municipio y vinculado con el movimiento indígena y con la violencia, creo que no hay mucha distancia. Es decir, quiere decir que el municipio estuvo vinculado a través de su asesor económico en el movimiento indígena. Y más aún, y aprovecho estas cámaras para dirigirme a Pablo Dávalos. Pablo Dávalos dijo que deben desaparecer las Fuerzas Armadas. Él tiene que decir en un escenario académico, presentar sus razones y recibir argumentos en favor y en contra. Entonces no puede lanzar, las Fuerzas Armadas tienen que desaparecer. Eso definitivamente debe corregirse. Y desde luego, Pablo Dávalos fue candidato de Pachacuti, es decir, del brazo político del movimiento indígena, y es parte de ellos. Una participación un poco más directa, ¿no? Como usted dice, de pronto dejando hacer las cosas por parte del municipio. Una participación más directa fue de Paola Pavón, en cambio, la prefecta de Pichincha. Bueno, Paola Pavón bloqueó vías, movilizó a todas las hordas desde Cayambe y Tabacundo hacia el norte de Quito y hacia Quito. Bloqueó vías con volquetas y maquinaria del Consejo Provincial. Entonces, hoy detenida, entiendo que no ha sido liberada todavía, y se le encontró no solamente con dinero, con tarjetas de crédito, inclusive, según la Fiscalía, se le encontró con sustancias sujetas a fiscalización. Eso, a verificación. ¿Qué son? Todos sabemos qué son las sustancias sujetas a fiscalización. Eso quiere decir cuál es el grado de responsabilidad y también de delincuencia de quienes maltrataron a la ciudad de Quito, maltrataron a los ecuatorianos y obviamente seguirán maltratando porque hay una amenaza que está pendiendo como la espada de Damocles de la crin de un caballo, y es que dice, si nos están tomando el pelo, volveremos con más fuerza. Eso lo dijo Yacu Pérez. Yacu Pérez, el prefecto de Pichincha, que estuvo en las manifestaciones en vez de estar prefecto de la SUAY. Prefecto de la SUAY. Y en vez de estar atendiendo a su provincia frente a la crisis, estuvo armando el relajo en Quito, ¿no? Entonces, y amenazados nuevamente los ecuatorianos por la decisión de este señor, definitivamente pone en peligro la democracia. Este era un pescar además a río revuelto, y además seguramente muchas figuras que quieren posicionarse a nivel nacional de cara a los comicios del 2021. Salen varios precandidatos, Yacu Pérez es el uno, Jaime Vargas es el otro, y alguien está diciendo, las redes sociales se han llenado de lanzar precandidatos. Si pudo dirigir un movimiento indígena, también podrá dirigir al país. Entonces, la sociedad ecuatoriana se está convirtiendo en lo que yo he calificado como una sociedad pretoriana. ¿Qué es la sociedad pretoriana? Aquella que participa políticamente bajo los intereses y el juego de ciertos grupos y personajes políticos. Entonces, el movimiento indígena es parte de esa sociedad pretoriana que no razona, que no analiza, simplemente es conducida por los líderes tradicionales. Jaime Vargas es un hombre que tiene muchos recursos, que tiene mucho dinero según las redes sociales, y dueño de grandes extensiones de tierra en la Amazonía ecuatoriana, que utiliza, por decirlo menos, a los miembros de la CONAIE. La figura del Partido Social Cristiano en Guayaquil, Cintia Viteri y el exalcalde Jaime Nebot, ¿salen fortalecidos o salen en contra en el balance que se realiza después de estas manifestaciones? 150,000 personas en la calle 9 de octubre pidiendo la paz, y con la figura de Nebot conduciendo y reemplazando o sustituyendo a la figura del alcalde, nos da una lectura que es que en Guayaquil hay un solo líder. No es el alcalde, no es el prefecto, es un líder, y ese líder es Jaime Nebot. En Guayaquil y Guayas potencialmente la figura de Nebot fue fortalecida, pero en el resto del país y especialmente en la sierra, con una frase que constituiría su epitafio político: los indios no deben salir de páramo, dijo Jaime Nebot, y eso le condena en su votación o en su simpatía política en la sierra ecuatoriana, por decirlo menos.
Partido Social Cristiano, además aquí en Quito, a pesar de haber sido fundado y creado en Quito, en Pichincha, nunca ha tenido fuerza. No, para nada. No ha tenido, seguramente esto hace que los números además bajen. Sobre todo esa frase, esa frase que lo dijo, que se queden en el páramo. Eso le va a condenar y le sacarán en su momento en la campaña. Le va a condenar, desde luego. Entonces eso quiere decir que una figura quiteña, un outsider quiteño, podría surgir desde la base de la sociedad civil como un buen precandidato y un candidato a las elecciones del año 21. Coronel, le quiero agradecer, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero ha sido importante poder charlar con usted, una persona que está dentro de la investigación, del análisis político, además político, económico, de todas estas cosas que han sucedido, para que la gente entienda un poco lo que ha pasado. La anterior semana teníamos previsto esta entrevista, no se pudo dar precisamente porque ya se dio el bloqueo de vías, pero creo que es importante el que podamos haber tratado también ahora que ya se ha dado un desenlace aparente de la situación, ver qué cosas y qué actores fueron los que jugaron en la pasada manifestación que terminó el pasado domingo con la dada de baja, si se lo puede decir así, del acuerdo 883. Sí, muchas gracias por la invitación y en realidad en esta oportunidad hemos tenido mucho tema para analizar sobre el tapete. Sí, muchas seguramente gracias. Le volveremos a invitar porque hay cosas que quedan pendientes. Con mucho gusto, muchas gracias. A la orden. Amigos, el coronel Patricio Haro, PhD, investigador de análisis político, coronel en servicio pasivo, conductor además del programa Al Pan Pan. ¿Al Pan Pan sale qué días aquí en el canal? Los días miércoles y se reprisa el día sábado. Miércoles a qué hora? las 10 de la noche y el sábado a las 9 de la noche. Perfecto, así que ustedes pueden ver, lo hacen en compañía de César Ulloa. Así es. Quien es vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas, además. Él ha estado también en mi programa, así que es un programa de primera que ustedes lo pueden ver a través del programa, a través del canal Telesucesos. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.